Hermanos, ¿estamos contentos? Hay un poquito de calor, ¿verdad? Pero todo es necesario. Por lo menos se sale el colesterol con esas sudadas que damos. Dios bendiga a todos y cada uno de los que nos ven por las redes, están pendientes del culto de Remanentes Fiel. Que Dios les bendiga, y aquellos que no vinieron por alguna razón que solo Dios conoce, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios para aprovechar el tiempo. Libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3. Habacuc es uno de los profetas menores. Profetas mayores solo son 4, fíjense: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué se les dice mayores? Por el volumen de sus escritos. Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías 52, Ezequiel 48, Daniel solo 12, ¿verdad? Pero tiene un contenido para los tiempos del fin. Profetas menores son 12, desde Oseas hasta Malaquías. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Luego, en ese mismo capítulo, vamos a leer el verso 16 hasta el 19. ¿Están listos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. ¡Qué maravilloso! Verso 16 al 19. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Oramos. Dios y Padre celestial, gracias te damos en esta noche por todo lo que nos permite llevar a cabo para tu honra y tu gloria. Permite que lo que vamos a hacer sea de bendición, de edificación a cada vida, a cada corazón. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Hoy sí hay que tomar agua. El título tiene en esta noche, se titula Una oración conmovedora. ¿Cómo dije que se titulaba? Una oración conmovedora. Qué interesante. Yo viví en Nicaragua hace unos años atrás, bastantes. Iba a la iglesia de Dios. Miraba a unos jóvenes del Salvador, bien jóvenes, que pasaban al altar y oraban. Y se notaba que oraban en el Espíritu, en la presencia de Dios. Y sus oraciones nos conmovían, porque realmente hacían contacto con Dios. De allí el tema, una oración conmovedora. Hablaremos del profeta Habacuc. Jesús nos enseñó acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Yo no le voy a preguntar a usted cuánto tiempo ora, no me interesa, ese es su problema. Lo que quiero decir es que nos presentó una parábola sencilla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Nos habló de un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre. También en esa misma parábola nos habla de una viuda que venía a él para pedirle que le hiciera justicia de su adversario. Adversario es enemigo. Y el juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, la ignoró por un tiempo. Pero la viuda no se dio por vencida. Prosiguió, insistió, hasta que el juez dijo: como yo ni temo a Dios ni respeto a hombre, sino porque esta viuda me es molestia, voy a hacerle justicia. Oí, dijo Jesús, lo que este juez injusto dijo. ¿Acaso, dice, no oirá Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios, dijo Jesús, en responderles? Vamos a marcar la diferencia entre dos cosas. La naturaleza humana, la suya, la de ella, la mía, es corrupta. Tal vez a usted no le gusta que le diga eso, pero es la verdad. Desde que Adán quebrantó la voluntad de Dios, heredamos una naturaleza corrupta. Y aquellas cosas que tratamos de no hacer nos atraen y queremos hacerlas. Que Dios nos guarde. Y de por naturaleza tenemos un carácter violento. Con nada estamos con ganas de decirle un montón de cosas a la gente. O se las decimos, qué sé yo. Hablando entonces del juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre, hay muchos aquí que también llenan esa misma medida. Aunque no es juez. Ahora miremos la naturaleza de Dios. Es diferente a nuestra naturaleza.
Porque Dios es compasivo. Tiene compasión. ¿Qué quiere decir la palabra compasión? Que se duele del más necesitado, de la necesidad y quiere ayudarlo. Y si usted es un hijo de Dios, tiene que heredar algo de Dios. Por lo menos la compasión. ¿Cuántos somos compasivos? ¿O nos parecemos al juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre? Usted tiene una compañía de trabajar, ¿verdad? De trabajadores. ¿Cómo trata a sus trabajadores? ¿Les paga puntual? ¿O manda todo el dinero para Centroamérica? Y les da una parte, le dice que no le dieron todo el dinero. Amén. Pero de esa manera no vamos a ir al cielo. Ok. ¿En alguna ocasión usted se ha quejado de Dios? Que ora y ora y ora y como que Dios no lo escucha. Y como que Dios ya nos ignoró. Vamos a ver a Habacuc. En el capítulo 1, el versículo 2 hasta el 4. Habacuc, voy a hablar un poco fuerte. Capítulo 1, verso 2 hasta el 4, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, dice el profeta. Pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale conforme a la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahí le enumeran la falla que hay. Para ponerlo en contexto, Israel se había caído. Estaban desviados, estaban corrompidos. Peor que los gentiles. Y esa es la queja del profeta delante de Dios. ¿Por qué, Señor, tú no haces nada? ¿Por qué no corriges? ¿Ha pedido usted en alguna ocasión ese tipo de oraciones? Amén. Hay gente que quiere que Dios charrasque a otro, ¿verdad? Y el problema es que todos nos vamos a charrascar si le estamos pidiendo así a Dios, porque estamos en la misma. Aquí no hay angelitos, solo el que toca la guitarra, ¿verdad? Si usted tiene una casa donde vive, dele gracias a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si usted vive en un edificio de apartamentos o en una casa que tiene algunas habitaciones, pero vive toda clase de gente, allá hay borrachos, allá hay gente peleonera, bochinchera, que a la medianoche están haciendo disparos, luego escuchamos la policía y es un solo relajo. Le estoy dando una idea de cómo vivía el profeta Habacuc. ¿Por qué me hace ver, le dice a Dios, iniquidad? Y haces que yo vea violencia. Amén. Por eso estoy diciendo que tenemos que ser cuidadosos con nuestras oraciones y lo que le pedimos a Dios. Pidámosle, Señor, ten misericordia de nosotros.
Así es que el profeta se queja delante de Dios y le reclama. Ahora miremos cómo Dios le contesta. Siempre en el capítulo 1 y el versículo 5 hasta el 9. Mirad, le dice Dios, entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré yo una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y temible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Ahí está la respuesta de Dios. Dios le está diciendo al profeta: yo ya me tengo preparado a los caldeos, el imperio babilónico, gente terrible que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si usted miró algún video, cuando los rusos invadieron, ¿cómo se llama el país que invadieron hace poco? Ucrania. Los rusos toman las casas, las destruyen, y el propósito de esa guerra es apoderarse del territorio de Ucrania. Esa es la guerra por la cual Estados Unidos está dando mucho dinero para que después no se apoderen de toda Europa. Una vez que se apoderen de Europa, vienen para acá. Hay gente que dice, ¿por qué están en esa guerra los gringos? Los gringos son más inteligentes que lo que usted piensa. Ok, pero donde queremos llegar es, Dios le dice que trae a los caldeos para corregir a Israel, y el profeta se espanta. Por eso le digo yo que cuando usted ore, ore con inteligencia, oremos con entendimiento. Cuando el profeta escucha, se asustó y le dice, ¿cómo es posible que vas a traer a hombres que están peor que los que vas a corregir? A ellos también los voy a corregirles. Qué interesante. Miremos, siempre en el mismo capítulo, versículo 12 y 13. Le dice el profeta, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es una referencia a los babilonios. Le está diciendo que Dios levantó a los israelitas para que fueran como jueces para juzgar el mundo. Serían como jueces si obedecían la palabra de Dios. De lo contrario, no. Esa es la respuesta que Dios le trae al pueblo de Israel que se había desviado, que se habían apartado de él. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a ir viéndolo y yo quiero que usted me entienda. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hay algo importante que yo quiero que usted pueda percibirlo.
El profeta dice, sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré mi pie y velaré. Es decir, va a estar como un guardia vigilante a la expectativa, esperando una respuesta de Dios. ¿Qué aprendemos para nosotros del profeta Habacuc? Jesús dijo, orad y velad, porque la venida del Hijo del Hombre será repentinamente. No hay avisos previos. Tenemos que ser como el profeta, velar. ¿A cuánto les gusta velar? Muy bien. Dice el versículo 3, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardará o aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo quiero que miremos estos versículos. Aunque la visión tardará por un tiempo. En la Biblia un tiempo generalmente se refiere a un año. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor, Dios lo mandó a comer zacate, le dijo que iba a estar 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años. A Daniel, en las revelaciones para la gran tribulación, le dice, después de 2 tiempos y 1 tiempo y medio tiempo, se refiere a 3 años y medio. Aquí el profeta Habacuc nos dice, aunque la visión tardará, el versículo 3, aún por un tiempo. Esto se refiere a la venida de Cristo, pero aquí un tiempo no debe de interpretarse como un año, porque la venida de Cristo no hay una fecha determinada que nos diga cuándo Él va a venir. Entonces, ¿qué quiere decir después de un tiempo? Sencillamente, después del tiempo de la gracia, que es el que actualmente vivimos, sucede automáticamente el rapto de la iglesia y comienza la semana número 70 de Daniel. ¿Qué le parece? Por eso es que usted y yo tenemos que estar como el profeta, vigilantes, montando, como dicen, guardia. ¿Cuántos están vigilando? ¿Seguro? ¿O ronca mucho? Dice el 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La referencia es a los babilónicos. Cuando escribió el profeta, Babilonia se creía el superpoder de la tierra porque no había nadie más, eran los únicos. Eran orgullosos, así como lo son los rusos. Eran prepotentes. Y el profeta claramente, en alusión a ellos, dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero también es para los cristianos de todos los tiempos. Hebreos, capítulo 10. Miremos qué dice Hebreos, capítulo 10. Todavía no lo he hallado, pero no les digo el resto del versículo. Hebreos capítulo 10, el versículo es el 37. Hebreos 10, 37. Ah, no, andamos mal aquí.
Sí, eso ya lo dijimos. Muy bien. Pero aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando la palabra nos dice por su fe, miremoslo como confianza en vez de fe. El que tiene confianza en Dios, ha creído en Dios, confía en Dios, va a sobrevivir. No importa que venga lo que venga. Entonces, es importante que seamos un pueblo vigilante. La situación de hoy en día en el mundo es terrible. Estamos en un año político en este país y no sabemos lo que va a pasar. Tenemos a un hombre ahí en la candidatura de la presidencia de la República que debería estar en la cárcel. Pero imagine cómo son las leyes terrenales. Si usted y yo hubiéramos cometido un delito a patadas, nos hubieran sacado ya de aquí. Amén. Mire Venezuela cómo está. Nicaragua. ¿Y cuántos otros países? La maldad se ha multiplicado. Jesús lo dijo claramente, su retorno por su iglesia está a la puerta. Y debemos de estar preparados. Y no se preocupe si ha cometido algún pecado. Y no es que lo estemos estimulando a hacer pecado, pero tenemos a un Dios rico en misericordia. Téngale miedo a los hombres, que eso sí lo van a agarrar, como agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego para zamparlos en el horno del fuego. ¿Me está entendiendo? No vaya a pecar. Si ama a Dios, no va a pecar. Amén. Pero si vive medio charrascado en el fuego y pensando en la carne, usted va a terminar en la carne. Vamos a ver donde leímos al principio. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. El imperio babilónico vino, invadió a Israel, sitió la ciudad de Jerusalén por 3 meses. Les cortaron el agua, no había comida, la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Usted nunca ha estado en una guerra? Órele a Dios que no esté nunca. Porque yo le aseguro que si usted queda encerrado, escúcheme bien, en una ciudad con un ejército que lo está rodeando y le cortan el servicio de energía eléctrica y del agua, usted tiene que salir de allí. Como cuando le ponen humo al tacuache para que salga de la cueva. ¿Me está entendiendo? Tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios y de este gran hombre de Dios. En la guerra que vinieron los babilónicos, invadieron el territorio de Israel. Miren la oración del profeta Habacuc. Versículo 2. Le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Y qué más le dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Quiero que aprendamos.
El profeta no le está diciendo a Dios en la oración: oh Señor, sácame de aquí, llévame a un lugar seguro. Oh Señor, llévate esa invasión para otro lado. Oh Señor, protege tu pueblo. No, le dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Le está pidiendo a Dios que traiga un avivamiento a su pueblo. Los israelitas pudieran decir: el profeta le estaba pidiendo: aviva tu pueblo Israel. Ahí no dice eso. Un cristiano sectario pudiera decir: aviva nuestra iglesia. Pero el profeta dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La obra de Dios está en todo el universo. La obra de Dios está en China, en Pakistán, en los países donde persiguen a los cristianos. Y usted y yo tenemos que orar, pedirle a Dios que traiga avivamiento a su iglesia. En segundo lugar le dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. No importa si hay una guerra, dice el profeta, hay que predicar la palabra de Dios. Óigame, cuando vino el coronavirus, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Andábamos muriéndonos de miedo. Y cuando miraba ese montón de contenedores en Nueva York llenándolos de cadáveres, en Italia, Ecuador, era terrible la mortandad. Y allá andábamos con las mascarillas y algunos otros hasta 2 o 3 mascarillas se ponían. Nadie se quiere morir. ¿Me está entendiendo? Y muchas iglesias cerraron las iglesias. Y hasta el día de hoy están cerradas. Pero ¿qué le dice el profeta en medio de la gran invasión de los babilonios? En medio de los tiempos, hazla conocer. Que en la guerra, en la crisis, en la dificultad, la palabra de Dios no pare, hay que predicarla. Óigame, pero muy poquitos miramos ahí en la Anglipar los jueves. Aquí hay un número terrible de gente, pero nos hemos acomodado. Nos gusta el templo con aire acondicionado, con buena música, con alabanzas, mirarnos el uno al otro. ¿Y qué más puedo decir? Pero allá la calle está bonita también. Y es trabajo que lo tenemos que hacer, no solo un grupo determinado, es para todos. Amén. En tercer lugar le dice: oh Jehová, en la ira, acuérdate de la misericordia. Le está diciendo: en tu enojo, cuando ya tu ira se haya aplacado, no destruyas a tu pueblo. Esos son los verdaderos hombres de Dios, que oran por el pueblo de Dios, no por un profeta de esos que hay por ahí por Florida. Yo recuerdo uno ahí cuando venía un huracán María y dijo: como profeta de Dios, como apóstol de Dios, te reprendo, huracán María, con una tremenda arrogancia. Mire, conozca al siervo de Dios, no es arrogante. El siervo de Dios se quebranta porque Dios trata con él. El que es soberbio y arrogante ni siquiera sabe quién es Dios. Su arrogancia y su soberbia es una manifestación de la carne. Y hay gente que ya poquito le falta para pelear. Amén. ¿Usted cree que Pedro le quería cortar la oreja?
Ese le quería cortar la cabeza. Y hay unos aquí que se parecen a Pedro en ese entonces. Mire que dice el versículo 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Yo estuve investigando Temán. ¿Qué es Temán? Y encontré que los descendientes de Esaú, usted sabe quién es Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob, aquel que menospreció la primogenitura, para que me entienda mejor. Los descendientes de Esaú fundaron una ciudad y le pusieron Temán. El hijo mayor o el hijo primogénito de Esaú se llamaba Elifaz y tuvo un hijo que también le puso Temán. Y en mi investigación dice que Temán se traduce del hebreo y hoy en día se conoce como Yemen. Hay dos Yemen: Yemen del norte y Yemen del sur. Yemen está allí en el Medio Oriente, al suroeste de Arabia Saudita. Forma parte de la Liga Árabe y es enemigo número 1 de Israel. Así es que cuando el profeta dice Dios vendrá de Temán, se refiere, como allí es el oriente, esta referencia a la segunda venida de Cristo. Jesús dijo que su venida sería como el relámpago, ¿verdad? Y después dice: y el santo desde el monte de Parán. Parán es el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió del monte Sinaí, la nube que los dirigía se detuvo en el desierto. Ahí se detuvo el pueblo. Es donde el pueblo de Dios tuvo muchas andanzas. De ahí el desierto de Parán. Así que el profeta no está hablando sencillamente por hablar. Y seguimos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Parece que hay un canto así, ¿verdad? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Él dijo que su venida sería como el relámpago que sale desde el oriente y alumbra hasta el occidente. Pero el profeta nos presenta todavía más claro. Su gloria, dice, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. ¿Y qué más dice? Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Esto se refiere que cuando los ejércitos del mundo tengan rodeado a Israel, Cristo viene, Cristo aparece, pero ya nosotros nos hemos ido en el rapto. ¿Nos vamos en el rapto? Si usted confiesa que se va, se va. Si se queda callado, bueno, que Dios lo ayude. Amén. ¿O no se quiere ir en el rapto? La vida en esta tierra, hermano, no está muy buena. Pero el que está ganando mucho dinero, ese no se quiere ni pensar en nada, solo en ganar dinero. ¿Me está entendiendo? Ni a la iglesia quiere venir ya, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 16 del mismo capítulo. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Quiero hablar y quiero que todos me escuchen. Ningún ser humano puede quedarse inmóvil cuando Dios se manifiesta a su vida. Nunca será la misma persona. Va a haber un cambio.
Aquí el profeta está diciendo, oí cuando la revelación de Dios le fue manifiesta o aclarada. Y se conmovieron mis entrañas. Sus entrañas es lo más profundo de su ser. Dice que alabó, sus labios temblaron. Y luego dice, pudrición entró dentro de mi hueso. Vamos a aclarar eso. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos hizo de la tierra? Ah, pero nos creen que se creen tan grandes que creen que Dios los hizo de oro. Mejor que el que hicieron de tierra. Y algo otros de cobre, ¿verdad? Y algo otros de bronce. Cuando Dios trata con nuestra vida, nos quebranta su Santo Espíritu. Es lo que todos tenemos que entender. Nos sentimos desafiados. Para los que no entienden la palabra desafío, quiere decir cuando nos enfrentamos a algo tan grande, nos sentimos tan pequeños, tan impotentes. Amén. Imagínense la santidad de Dios cuando se manifiesta en esta naturaleza corrupta. Y yo no estoy diciendo que somos pecadores o que andamos haciendo lo malo, pero nuestra naturaleza es inclinada a lo malo. Aquí no hay ángeles, ya lo dije anteriormente. Algunos fingen que ya están en el monte de la transfiguración, pero su comportamiento y la manera como trata a los demás lo dice todo. Amén. Dice el profeta que pudrición entró dentro de sus huesos. Así que no se me desesperen irse. Cuando el profeta Isaías fue al templo a orar, Isaías capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas cubrían, por encima de él habían, dice, 6 serafines, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Y el profeta dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre inmundo de labios. Porque habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos, dice, han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Los profetas de Dios eran santos, hermanos, sin pecado. Pero no aparecían ahí diciendo que eran lo mejor. Porque la misma santidad de Dios nos hace ver lo que somos. Como cuando nos toman una radiografía. Ahí le sale todo lo que hay. Si se quebró, qué le pasó, ahí le va a salir en la radiografía. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, nos hace ver que no somos nada. Hombres enclenques que hoy estamos, mañana no podemos estar, pero Dios vive hoy, mañana y para siempre. ¿Por qué cree que se estremeció el profeta? Porque creía que se iba a morir por haber visto a Dios. Cuando Habacuc dice que a su voz se conmovieron sus entrañas, a su voz temblaron sus labios y pudrición entró dentro de sus huesos. Es la misma naturaleza de nosotros. Cuando la presencia de Dios, ya lo estuve diciendo, se manifiesta, nos hace ver lo que somos, de qué estamos hechos. Amén. ¿Usted nunca ha visto un cadáver después de que lo enterraron? Amén. Y algunos dicen se lo comen los gusanos los produce la misma inmundicia de que tenemos nosotros. Todo lo que hay en nuestro estómago cuando morimos ahí es el hervedero de gusanos.
La tierra está limpia. Los sucios somos nosotros. Amén. Luego dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y dice, aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto. ¿Y qué más dice? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo, dice el profeta, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, el menú de los israelitas dependía en gran parte de la agricultura. La leche de las ovejas, la leche de las vacas, las uvas, las higueras. Pero ¿qué pasa? El imperio babilónico entró y esos eran peor que la langosta, porque la langosta solo se come las hojas de los árboles. Pero el imperio venía y tumbaba los árboles, talaban todo a su paso, destruían las casas y mataban a la gente. Y los pocos sobrevivientes se los llevaron cautivos. Hermano, cuando la ira de Dios se manifiesta, que Dios nos guarde. Pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. Cierva es el venado, ¿verdad? Que tiene una velocidad para correr ese animal. Bien dice Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos están cansados ya? Hay unos jovencitos que acaban de nacer y ya se andan muriendo. Imagínese usted y se agarrar un trabajito pesado por ahí y con esas calores, luego está desmayado. Yo no sé, pero Dios nos ha dado la fuerza de un búfalo. Fíjense que estaba trabajando yo con un moreno y salieron un montón de avispas. Ya ustedes saben lo que son las avispas. Pero, y como los morenos tienen el pelo como resorte, todas las avispas se le metieron en la cabeza. Y ese pobre moreno echó una carrera, ¿no? Y se metió en una troca. Y la troca se llenó de avispas. Y el problema de las avispas es que cuando una avispa lo pica a usted, se hace como quien dice ahí pipí. Y todas las avispas se dirigen por eso. Y no siguen a nadie, sino a la persona que ya tiene ese olorcillo. Al hospital llevaron a ese muchacho. A mí me picaron, pero no fueron muchas. Gracias a Dios, porque si no le dejan los ojos a uno, le aseguro, cerrado. Pero ¿qué quiero decir? Dios nos ha dado, hermanos, la fuerza del búfalo. Para que usted no se canse, miremos Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Es bueno el estudio, ¿saben? Nos enseña a conocer la palabra de Dios. Hay gente que no le gusta el estudio. Es más fácil agarrar
Capítulo 6, versos 10 y 12. Capítulo 6, versos 10 y 12 dice, este es el contexto de lo que estamos hablando. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los israelitas iban a recibir grandes casas sin trabajar, llenas de todo bien, propiedades, ciudades, pero tenían que ser obedientes. Como no obedecieron, Dios trajo el imperio babilónico, y lo que les había costado mucho tiempo de trabajo, el imperio lo destruyó. Por eso es que mataron las ovejas, las vacas, talaron los árboles, y de ahí es cuando el profeta dice, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y la tierra no dé mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, yo con todo me alegraré en Jehová. No se preocupe si no tiene comida en su casa. Óigame, en este país el que aguanta hambre es porque realmente es un tremendo haraganísimo. O sea, aquí hasta le regalan comida, pero hay gente que quiere que se la den mascada, ¿sí? De solo tragar. No quiere hacer nada. ¿Me está entendiendo? Aquí hay vida, esta es la tierra prometida donde Dios nos trajo y estamos aquí porque Dios quiere que aquí estemos. Nos vamos a ir cuando Dios quiera. ¿O no? Pelamos en este país como Dios quiera, pero no le tengan miedo a la muerte. Hay gente que ya camina como el cangrejo y no se quiere morir. Es lloradera cuando se enferma, ¿ves? ¿Qué aprendemos? Que el profeta le reclama a Jehová, le dice, ¿hasta cuándo voy a clamar y no me vas a oír? Y cuando Dios le dice que sí, que ya trae el imperio babilonio, entonces empieza a cambiar de ideas y a llorar y a decirle, Dios, tú eres muy santo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué traes esos que están más corrompidos? Quiero que sepa una cosa, a veces Dios puede usar al mismo diablo para corregir. De hecho, lo va a usar en la gran tribulación. Si usted es de esos que anda allí pecando solapadamente, allá Dios va a usar a un impío para que lo corrija. Y le van a decir, ¿y no eres tú el que va a la iglesia? Mire, la gente lo conoce a uno, a veces no lo saludan, pero ya lo conoce. Fíjese que el otro día estaba pasando allí por donde era la policía antes del Anglipar y vino un niño, mamá, le dice, mira el que sale en la televisión. A mí. En realidad lo que yo hago es que grabo videos, ¿verdad? Y hay gente que los mira por allá. Imagínense si lo miran pecando. En el McDonald's me dijo, oye, yo lo miro en TikTok, me dice. Y así le van a salir por todos lados. ¿Me está entendiendo? Menos mal que no le dicen a uno que lo ven haciendo lo que no sirve. Muy bien, vamos a orar. Recuerde que Dios es bueno.